Bienvenidos, buenos días a todos. Bienvenidos al quinto webinar realizado por Chile GS. El tema de hoy será compromiso del sector construcción para combatir el cambio climático. Contaremos con dos exposiciones. La primera de ellas estará a cargo del equipo técnico de Chile GS, donde revisaremos las actualizaciones de las NS, sector construcción, y los resultados obtenidos luego del taller de colaboración de socios realizado en julio de este año. La segunda exposición estará a cargo de Ignacio Rebolledo, gerente de sustentabilidad ambiental y cambio climático de WSP Chile, empresa asociada de nuestra corporación, donde presentará también compromisos del sector de la construcción para combatir el cambio climático. Al igual que los otros webinars desarrollados por nuestra corporación, este webinar también estará disponible para que lo revisen en una próxima oportunidad en nuestro canal de YouTube. Les recordamos también que todas las consultas que quieran realizar, ya sea al equipo técnico de Chile GS o a Ignacio, las realicen a través del chat al término del webinar, explicando y indicando hacia quién va dirigida, y así nosotros podemos realizar las consultas y al cierre del webinar. Eso, comencemos entonces nosotros la primera presentación a cargo del equipo técnico de Chile GS. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Sabadini, soy parte del equipo de Chile GBC y acá en conjunto con Paula Evia vamos a hacer esta primera parte de introductoria para luego dejar a Ignacio con la presentación principal. Esta presentación es parte de una serie de actividades de la World Green Building Week del 2019. Como ustedes deben saber, nosotros como Chile Green Building Council somos parte del World Green Building Council y durante toda esta semana se están realizando una serie de actividades, las cuales están señaladas en el link que aparece aquí en la diapositiva que se muestra. Y para mostrarles un poco nuestras actividades, estas son nuestras próximas actividades de aquí a diciembre. Como ustedes pueden ver, tenemos harto en nuestro calendario. Hoy es nuestro quinto webinar, como mencionaba Paula. En octubre tenemos, entre el 8 y el 11 de octubre, la Chile Green Building Week, que tiene una serie de actividades. En noviembre tenemos una mesa de diálogo, ciudades y comunidades sustentables. El 7 de noviembre, una actividad denominada Green Sunset. El 12 de noviembre tenemos un nuevo webinar técnico con la temática Trabajo Colaborativo Interdisciplinario. Y los días 7, 8, 14 y 15 tenemos un curso de capacitación de la certificación LEED. Y en diciembre también, en el marco de la COP25 que se realiza acá en Chile, tenemos nuestro side event en conjunto a la Red de las Américas del Chile GBC, o sea, del World Green Building Council, perdón. Y para detallar un poco las actividades que tenemos en la Chile Green Building Week, tenemos algunas actividades de estas son cerradas, pero las que son abiertas y que los invitamos cordialmente a inscribirse son el encuentro de académicos, a realizarse en la Universidad Tecnológica Metropolitana el día 9 de octubre a las 3:30 de la tarde, y el día 10 de octubre en el auditorio Movistar, del edificio Movistar de Telefónica, tendremos nuestro International Summit con una serie de expositores tanto nacionales como internacionales. Y cualquier consulta o duda, en nuestra página web está toda la información. Y para entrar en tema, ¿por qué decidimos finalmente hacer esta temática? Es porque en la construcción, el rubro de la construcción no está finalmente bien agregado, incluida en todo lo que se refiere a cómo esta aporta al cambio climático. ¿Y por qué aquí en el título hablo no de cambio climático, sino que de crisis climática? Porque ya una serie de medios, tanto nacionales como internacionales, ya la denominan de esta forma. También el secretario general de la ONU hace algunos meses también se refirió a este acontecer como crisis climática. ¿Y por qué es tan preocupante para Chile, siendo que somos un país que quizás nuestras emisiones son descartables frente a otros miembros, a otros países?
es porque nosotros como país cumplimos con 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad frente al impacto del cambio climático. Estas son las que tenemos: áreas costeras de baja estatura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos. Lo más probable es que todos ustedes hayan visto en las noticias que uno de los puntos más graves de la crisis climática que nos está afectando actualmente es la crisis hídrica, la escasez de agua, no solamente en la quinta región, que es una de las regiones más críticas, sino que van sumando una serie de regiones e incluso se considera sumar a la región metropolitana. Y sumando más antecedentes con respecto al tema del agua, que es un tema muy importante para, por supuesto, la subsistencia del ser humano. Este es un estudio del World Resources Institute, donde establece que existen 17 países, los cuales son hogar de un cuarto de la población mundial que enfrenta un estrés hídrico extremadamente alto. Nosotros no estamos dentro de los 17, pero somos el país 18. Por lo tanto, estamos en un límite y en un momento crítico donde tenemos que empezar a realizar acciones para poder mitigar esta crisis y el cambio climático. Entrando ya en tema lo relacionado a las acciones que realizan los distintos países para enfrentar esta crisis, están las contribuciones nacionales determinadas. ¿Qué son estas contribuciones nacionales determinadas, o NDC, como dice su sigla en inglés? Son los compromisos para desarrollar e implementar políticas y acciones climáticas que permitan a nivel local, a cada país, la adaptación, la mitigación y el cumplimiento de los acuerdos globales. Como ustedes saben, a fin de año, acá en Santiago, se realizará la Conferencia de las Partes 25, la COP25, la cual, como Chile es un miembro activo de la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, la COP25 deben presentarse estas contribuciones actualizadas, y eso es parte del trabajo que presentará Ignacio en su presentación. Con respecto al rubro de la construcción y al impacto que tiene en el cambio climático y cómo esto se explicita en los NDC, la mayoría de estos no cubren de forma explícita las emisiones provenientes del sector construcción. De las 197 partes que conforman, de los 197 países que conforman esta convención, que se denominan partes, existen 136 que declaran de cierta forma el impacto del sector construcción y las emisiones que esta afecta al cambio climático. Pero de estas 136 no son, como decía anteriormente, de forma explícita relacionadas a la construcción, son políticas relacionadas a códigos de energía o sistemas de certificación, pero son aún muy pocos considerando el impacto que tiene este rubro en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y con respecto al impacto, con respecto al uso final de la energía, el impacto del sector de la construcción es de un 36%, y en la emisión de gases de efecto invernadero es casi un 40, un 39%. Por lo tanto, es un sector que es muy importante y que no está siendo reflejado de forma considerable en las contribuciones nacionales determinadas. En julio de este año realizamos un taller colaborativo relacionado a los compromisos del sector de la construcción para combatir el cambio climático,
Esta actividad convocó a las principales empresas socias de nuestra corporación, donde se expusieron las medidas a tomar en un corto plazo, mediano plazo y largo plazo, identificando estas medidas como medidas de acción de alto impacto, de mediano impacto o de bajo impacto. Se le solicitó también a los asistentes que identificaran si estas medidas propuestas correspondían a medidas de mitigación, adaptación, financiamiento climático, creación de capacidades o innovación tecnológica. Algunas imágenes del taller colaborativo que realizamos con nuestros socios. Y bueno, queremos presentarles los resultados de este taller. Primero, mostrarles cuáles fueron las medidas o acciones de alto impacto propuestas por los participantes. Se identificaron como acciones de alto impacto a corto plazo, crear instrumentos de financiamiento e incentivos, el desarrollo de un código de reacondicionamiento de edificaciones existentes y financiamiento para ello, beneficios o incentivos para inmobiliarias o desarrolladores y generación de base de datos como información o inventario. Medidas o acciones de alto impacto relacionadas a un mediano plazo se consideran educación, arquitectura y mandante, beneficios tributarios para uso de productos y tecnologías sustentables y operación o monitoreo para edificios existentes. Respecto a las medidas o acciones de mediano impacto, se identifican a corto plazo un incentivo para el desarrollo de producción sustentable, fomentar el reciclaje en producción industrial circular, crear políticas de economía circular en uso de materiales, generar base de datos nacional de consumo energético y agua por tipo de edificación y clima, ligándola a la transacción del activo, y en edificios existentes considerar medidas de acondicionamiento pasivas y activas. Respecto a las medidas a mediano plazo, se consideran la política de valorización de residuos industriales, una difusión general de construcción sustentable, capacitación de usuarios y operarios, y a largo plazo, gestión de residuos no peligrosos, separación igual a los residuos peligrosos y obligación de la calificación energética para todo tipo de edificación. Y por último, las medidas de acción de bajo impacto. A corto plazo se identifica la capacitación de usuarios y operarios y a mediano y largo plazo un incentivo o fondo para el reacondicionamiento de edificios existentes. Bien, vamos a revisar ahora en detalle respecto a los resultados antes mencionados, en qué está la situación de la construcción y de nuestro país respecto a los siguientes temas que para nosotros consideramos importante destacar. Entre ellos son el financiamiento y los subsidios, las normativas y los planes, educación, base de datos y reacondicionamiento y operación de edificios. Bien, el primer tema entonces que queremos profundizar es respecto al financiamiento climático, en qué está nuestro país respecto a esto, considerando que a nivel sectorial se evidencia la ausencia de incentivos para que se produzca el cambio de prácticas en el sector. Algunos datos considerados son, por ejemplo, que la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima requerirá una inversión adicional de al menos 60 billones de dólares desde ahora hasta el 2050. Algunos datos que destacar son los que se presentan en esta diapositiva. Tenemos también respecto a inversión y financiamiento, destacar el subsidio de eficiencia energética desarrollado por el MIMBU, que a través de 3 subsidios, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo permite que las familias puedan reducir sus gastos y hacer un uso de sistemas más eficientes de energía a través de los siguientes subsidios. El primero de ellos es el subsidio de acondicionamiento térmico, que busca mejorar las condiciones térmicas de las viviendas. El segundo de ellos es un subsidio para instalar sistemas solares térmicos. Y por último, un subsidio para instalar paneles solares. Un siguiente ejemplo en cuanto a la inversión y financiamiento disponible en nuestro país, tenemos los fondos concursables del MIMBU también, donde destacamos iniciativas en áreas verdes comunitarias, iniciativas sustentables en establecimientos educacionales e iniciativas sustentables ciudadanas. Respecto al financiamiento de proyectos de eficiencia energética,
Podemos recabar información respecto al financiamiento que ofrece el Banco Estado, que es una línea de financiamiento con un crédito profesional para implementar proyectos de eficiencia energética y energías renovables que cuentan con las siguientes características. Debe ser a un plazo de 12 años, un financiamiento de hasta un 80%, los proyectos deberán ser validados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y completar el formulario, por supuesto, de postulación que se encuentra en la página del banco. Y por último, el programa de recambio de calefactores implementado por el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene como objetivo reducir las emisiones de contaminantes generadas por combustión residencial a leña. Otro ejemplo de financiamiento de inversión disponible es el modelo ESCO, que es un modelo de negocio técnico financiero que permite una relación comercial para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y energías renovables no convencionales. La empresa ESCO es la que asume, por supuesto, los riesgos del proyecto, los que se estipulan en un contrato especial llamado contrato de desempeño energético. La modalidad de trabajo del modelo ESCO consiste en implementar una medida de eficiencia energética o de energías renovables no convencionales, estableciendo las condiciones a través de un contrato por desempeño energético. La vigencia del contrato depende del tiempo determinado a través del cual ambas partes, el cliente y ESCO, acuerdan términos y condiciones para llevar a cabo un proyecto de eficiencia energética. Con respecto a normativas y planes, existen una serie de estos con respecto, por ejemplo, a leyes. Está la Ley de Cambio Climático que nos va a mencionar su trabajo Ignacio en la próxima presentación, y quisimos destacar algunas normativas y planes que están tanto en desarrollo como ya empezándose a implementar. Con respecto a la generación de electricidad, uno de los puntos más importantes es la descarbonización que se está generando de acuerdo, ingresando a la red energía proveniente de fuentes limpias. La generación eléctrica se pretende llevar a más de 5.608 megawatts iniciales en el año 2018 para ir aumentando gradualmente hacia el año 2050, que es donde como país tenemos la meta de ser carbono neutral. Con respecto a la electromovilidad, existe una serie también de metas a nivel de tipología de vehículo al año 2030, al 2040 y al 2050, y dentro de estos planes que están financiando y apoyando tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Energía, existen una serie de iniciativas y existe, por ejemplo, una aplicación que es la app Ecocarga, que te indica dónde tú puedes cargar tu vehículo y las distintas opciones que puedes tener para mantener un vehículo eléctrico y las distintas opciones que tú tienes para de financiamiento y para tú poder finalmente mantener este sistema. Y en el rubro de la construcción, que es el que nos convoca y nos importa acá en esta presentación, el punto más importante de la nueva ley de eficiencia energética es que la calificación energética de vivienda se transformará en una condición obligatoria para todas las viviendas nuevas a partir del año 2021, donde va aumentando gradualmente la eficiencia de las viviendas de acuerdo al año que se va implementando. Hay metas para el año 2021, 2031 y 2041. Otra iniciativa relacionada a edificación es una iniciativa que llevó a cabo nuestro socio, la Agencia de Sostenibilidad Energética, que fue el programa de eficiencia energética en edificios públicos, que se desarrolló mayoritariamente en hospitales, donde en un total de 26 hospitales donde se implementaron distintas medidas de mejora de eficiencia energética mediante la inclusión de medidas de cambio de tecnología o optimización de procesos, donde se han logrado ahorros considerables y mejoras considerables en el funcionamiento de estos edificios.
Con respecto al reciclaje, el tema de los desechos, tanto orgánicos como inorgánicos, es un tema muy importante a nivel de construcción, pero con respecto al tema de reciclaje de desechos orgánicos, está el programa Recicle Orgánicos, que es un programa de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canadá, donde se están incorporando distintas plantas de compostaje en distintas comunas, distintas ciudades del país. Toda la información está, les recuerdo que esta presentación va a quedar grabada y va a quedar en nuestro canal de YouTube. Va a estar toda la información de todos los links que tenemos de todas las iniciativas que estamos presentando. Respecto a la base de datos, que se menciona también como una de las principales medidas a considerar por el sector de la construcción, podemos mencionar que los sistemas de medición y bases de datos centralizados permiten determinar el nivel de desempeño productivo del sector de la construcción. Queremos destacar las iniciativas del Construye 2025, donde una de sus iniciativas de la hoja de ruta corresponden a la gestión de residuos de la construcción y al financiamiento verde y cobertura de seguros de la industria. También destacar la iniciativa multisectorial RCD, Estrategia Sustentable, que busca fomentar y promover la gestión sustentable de los residuos bajo el foco de economía circular. Otro proyecto interesante de destacar es el desarrollado por CETEC, que es Smart Data, que tiene los siguientes objetivos: centralizar y vincular la información que permita visualizar el comportamiento de la industria de la construcción nacional, brindar respuestas rápidas a consultas en torno a la productividad y sustentabilidad, facilitar el análisis, interpretación y conclusiones relevantes mediante herramientas de visualización, ayudando a la toma de decisiones estratégicas de empresas, y por último, apoyar el desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar la productividad y la sustentabilidad de la industria. Como mencionaba Gabriela, en cada presentación tenemos las fuentes citadas para que ustedes puedan buscar mayor información respecto a los temas acá mencionados. Otra iniciativa importante de destacar es Abaco Chile, que es acceso de bases ambientales y costos. La herramienta Abaco Chile es una plataforma web de gestión digital pública que es una base, se realiza en base a un banco de costos e indicadores medioambientales orientados, por supuesto, a hacer más eficientes los procesos de postulación, evaluación y seguimiento de proyectos de construcción pública o privada en Chile, desde el punto de vista económico, social y ambiental. Abaco busca ser el primer banco de datos paramétrico con integración de indicadores de ecoeficiencia para proyectos de construcción en Chile, como decíamos, que considere las bases de datos dinámicas como clasificación de recursos y actividades, para dimensionar entonces como resultado el impacto ambiental que tienen desde el diseño hasta la etapa constructiva un proyecto. También destacar un proyecto que es único y desarrollado por nosotros como Chile GBC. Es la primera y única base de materiales con atributos de sustentabilidad, Portal Verde. Es una plataforma en línea que permite a los desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, consultores, constructores, tener acceso a información referente a las contribuciones específicas de un material, producto o servicio que contribuyen a algunos de los sistemas de certificación usados en nuestro país, como son la certificación LEED y la certificación CES. A la fecha tenemos más de 64 empresas pertenecientes a nuestro portal y más de 120 fichas publicadas. Además, como parte de Portal Verde, tenemos un portal de profesionales vinculados a edificación sustentable. Este proyecto también es único y tiene como objetivo ser, por supuesto, un directorio con información verificada y validada y vigente de todos los profesionales que cuentan con alguna acreditación, algún postítulo, alguna especificación, algún doctorado, acreditación, etcétera, referente a la construcción sustentable, por supuesto, y que va a permitir a los mandantes, constructoras o desarrolladores poder tener acceso directo al perfil de estos profesionales.
Y ya terminando esta primera presentación, con respecto al punto que salió del taller colaborativo Operación y Reconocimiento de Edificios, existen distintos planes que en su mayoría lamentablemente se enfocan en vivienda y en edificación nueva. Están, por ejemplo, los planes de descontaminación atmosférica, que son planes que están enfocados en las regiones entre O'Higgins y Aysén, los cuales engloban distintas iniciativas. Dentro de ellas están el reacondicionamiento térmico de la vivienda, por lo cual dentro del cual se entrega un subsidio, el que mencionaba Paula en las primeras diapositivas. Está también, que es lo que mencionaba Paula, la sustitución de sistemas de calefacción, también subsidiado, entregado apoyado tanto por el NIMBU como el Ministerio del Medio Ambiente, el mejoramiento de la calidad de la leña que se utiliza y la educación y difusión a la comunidad. Si bien dentro de todos los puntos que salieron como puntos importantes a considerar en el taller que les mencionábamos, estaba la educación. Si ustedes se fijan, todas las medidas que nosotros les hemos mencionado, todos los planes, todas las normativas y todas estas iniciativas tienen una parte de educación que es súper importante. Está siempre la difusión a través de las plataformas web y existe en cada una de ellas una parte que es exclusiva para difundir finalmente tanto los beneficios como finalmente cómo puedo optar a estos subsidios o a estos planes. Con respecto a códigos, la implementación tanto de códigos, estándares o certificaciones, a nivel mundial existen 69 países con algunos de estos códigos, estándares o certificaciones implementados o en desarrollo, lo que significa que 2/3 del mundo no cuentan con ningún código, ningún estándar, ninguna certificación, ya sea obligatoria o voluntaria. Nosotros como Chile aparecemos ahí en el mapa con un código estándar o certificación mandatorio para una parte del sector. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la reglamentación térmica de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que se refiere a solamente el sector de vivienda y de vivienda nueva. Con respecto a certificaciones, a nivel nacional y a nivel, por supuesto, hablando de certificaciones que se hacen cargo de la operación y reacondicionamiento de edificios, tomando en consideración la certificación LEED, que es una de las certificaciones que es más importantes que está acá en Chile, en conjunto con otras, por ejemplo, la certificación CES. En Chile estamos con muy pocos proyectos en comparación a otros países de Latinoamérica, y de esos 5 proyectos que aparecen acá en el gráfico, hay varios que están inscritos y nunca más pasó nada. Hay uno que sabemos que está en trabajo, pero considerando la cantidad de construcciones que existen que deberían mejorarse, estamos en un nivel muy bajo a nivel de certificaciones. Y tomando en cuenta la certificación CED que le mencionaba, está recién desarrollándose un sistema especial para el reacondicionamiento de edificios existentes, el cual se espera esté operando en 2 años más. Con respecto a, seguimos hablando con respecto a la operación y reacondicionamiento de edificios. Este es otro programa que está siendo implementado por nuestro socio, la Agencia de Sostenibilidad Energética, que es la certificación de ahorros de proyectos energéticos CAPE, que es un mecanismo para certificar los ahorros energéticos generados por un periodo específico de ocupación como consecuencia de la implementación de un proyecto de eficiencia energética. En la imagen aparece uno de los proyectos que está dentro de este programa, que es el Mall Plaza de los Dominicos, que es un proyecto que está en proceso de certificación LEED y que ha logrado un ahorro considerable y una disminución de sus emisiones también importante.
Y con esto terminamos nuestra primera parte. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes y invitamos a nuestro segundo expositor, Ignacio Rebolledo, para que nos presente la segunda parte de este webinar. ¿Me pueden poner en el chat si me escuchan? Sí. No sé si la gente del público lo escucha bien a Ignacio. Perfecto. Entonces voy a avanzar en función del tiempo. Los contenidos que le voy a presentar hoy día y que están relacionados con la presentación anterior es un poco ver cuál es el inventario nacional de gases de efecto invernadero de Chile y un poco comprender la razón de por qué el sector construcción, a pesar de la evidencia que hay o del tipo de actividad que es, desde el punto de vista de metas, no se ve tan bien reflejado y por lo tanto también va a ser un tema en las medidas de mitigación a futuro. Después, cómo está el proceso de actualización de la NDC de Chile. Y por último, el contenido del anteproyecto de ley de cambio climático y donde podrían haber alternativas para el sector construcción, ya sea desde la concepción de proyectos o desde una mirada más sistémica desde el punto de vista de ciudades, para contribuir a la mitigación del cambio climático, pero por sobre todo a la adaptación al cambio climático. Entonces, primero presentarnos, nosotros somos WSP, como bien decían, somos parte de GBC y somos una consultora con presencia a nivel mundial de ingeniería, medio ambiente y sustentabilidad, y que abordamos de alguna manera los proyectos integralmente. Bueno, entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es cómo vamos, si se reporta o no se reporta los gases de efecto invernadero. Después de la COP de París, se llegó a un acuerdo de que bienalmente se tienen que reportar todos los países el inventario de gases de efecto invernadero, no solamente de esos 2 años, sino que actualizarlo a todo el periodo que se tenga. En el caso de Chile, nosotros tenemos una serie que va del año 90 al 2016, y que va presentando de alguna manera cuál es el total de emisiones del país. En el caso nuestro, nosotros tenemos emisiones totales por un lado, que es el gráfico que se ve en la parte superior, donde va mostrando en color rojo las emisiones del sector energía, y aquí la primera clarificación es que cuando hablamos del sector energía es cualquier uso de combustibles fósiles para cualquier actividad. Aquí no se está pensando solamente en la generación eléctrica, eso es lo que representa ese sector. Después está el proceso industriales, donde son todas las emisiones de industrias que emitan gases de efecto invernadero, pero a través de un proceso de transformaciones químicas, principalmente, o por emisiones directas, esas no son quemas de combustible. En el color verde está agricultura, que son principalmente las emisiones asociadas a la fermentación entérica de ganado o al manejo de fertilizantes, y por último está el manejo de residuos, que en general también el manejo de residuos se centra en los de origen o lo atribuible a urbano de alguna manera, ya sea residuos líquidos o residuos domiciliarios, pero en general lo que ahí se contabiliza es lo urbano. Y en la parte de abajo es algo que en el caso de Chile es relevante, y en el caso de algunos países también, es que nosotros tenemos un sector que captura, que es el sector de bosque y manejo sustentable de los bosques. Ese sector de captura a nosotros nos permite, en vez de emitir los casi 120, casi 110 millones de toneladas en 2016, bajarlo a cerca de 50.000. Ahora, es en el caso eso es, ya empezamos ahí a tener alguna relación con el sector construcción, porque parte de esa captura
viene de plantaciones, también parte de esa captura viene de manejo de bosque nativo y los subproductos que se tengan, y en el caso de la leña en general es algo que no se contabiliza en el sector energía, las emisiones que se producen por leña. Por lo tanto, cualquier reducción de emisiones que uno haga por eficiencia energética y reduzca leña en el sector energía no se va a ver reflejado ahí. ¿Dónde se ve reflejado eso? En el sector captura, que es la parte de abajo del gráfico, porque la leña de alguna u otra manera es una de las actividades que emiten ese sector. Entonces, algo que yo quería poder transmitir ahora es que muchas veces se dice que la leña no es un sector que no se contabiliza como gas de efecto invernadero, que es neutral, lo cual en parte es cierto, en parte no. En parte es cierto porque efectivamente uno se emite lo que alguna vez se capturó, pero por efectos de inventario sí se genera una emisión en el sector forestal porque se deja es algo que descuenta captura. Ahora, desagregando un poquito esto, ¿cuáles son las principales fuentes emisoras de Chile? Esta generación de electricidad, transporte, minería, comercial público residencial, que todo lo primero es asociado a quema de combustibles fósiles y después empieza las siguientes categorías. Pero y la pregunta es, ¿dónde está el sector construcción después de todo esto? ¿Dónde se ve reflejado? Entonces, para ver eso, lo primero que tenemos que hacer es en los inventarios de cada uno de nuestros países, porque esto está elaborado en base a las directrices del IPCC, por lo tanto, los inventarios son comparables, que esa es una de lo que se busca finalmente, es que la contabilidad de los países sea comparable en materia de inventario, y después vamos a hablar en materia de contribuciones, cómo estamos, pero en materia de inventario, se ha trabajado durante mucho tiempo en que los países lleguen a tener el mismo estándar y el mismo tipo de desagregación de los inventarios para ser comparable y para poder seguir haciendo seguimiento. Entonces, lo primero que vemos aquí es que el sector energía, que es el mayor emisor de Chile, se distribuye en industria de energía, en transporte, en combustibles, o sea, en industria manufacturera y la construcción, en otros sectores, petróleo y gas natural. Entonces, si hacemos un clic de nuevo y vemos qué significan las emisiones de manufacturera y la construcción, en el cuadro de arriba, lo que vemos por columna es primero la componente que se está reflejando ahí, y vuelvo a recordar, aquí las emisiones son las del proceso, o sea, cuánto combustible se quemó para fabricar hierro y acero, cuánto combustible se quemó para fabricar esa pulpa, papel e imprenta. Se refiere solamente a esa parte de la cadena productiva. Muestra la definición IPCC y después muestra un comparativo de dónde se saca la información en el caso de Chile, que es el Balance Nacional de Energía. ¿Y por qué me refiero con esto? Porque en general el Balance Nacional de Energía en todos nuestros países de la región está hecho no está pensado con el objetivo final de tener una contabilidad de gases de efecto invernadero. Y tampoco está pensado con una visión de poder reflejar las acciones de alguna manera que generan esas actividades. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es una buena aproximación que se tiene de emisiones totales, pero claramente hay algunos sectores que no se ven reflejados porque son muy difíciles de mapear. En el caso de Chile, por ejemplo, cuando hablamos de industria, tenemos un gran concepto que se llama industria no especificada, que es el último punto de la tabla, que es un sector bastante emisor. Ahora, ¿qué es lo que se emite ahí? ¿Cuáles son las industrias que se emiten ahí? No las tenemos todas incluidas, entonces como no las tenemos todas incluidas o no sabemos cuáles son, por cómo se construye el Balance Nacional de Energía, es difícil identificar medidas constructivas, operativas que puedan reflejarse en ese sector. Si seguimos avanzando, en otros sectores, cuando se habla de otros sectores, sí, aquí hay algo que no está, que a primera lectura no podría no entender que es el sector de construcción o de edificación, pero es el sector donde más se está reflejado. ¿Y por qué? Porque
está lo comercial institucional, que es la quema de combustible en edificios comerciales e institucionales, y que en el caso residencial es la quema de combustibles en hogares. Básicamente esos dos puntos son los principales. Y como ven, son bastante emisores dentro del país. Y aquí lo que se de alguna manera refleja no es el proceso constructivo de estas edificaciones y tampoco los materiales con los cuales se hace, sino es básicamente el consumo de combustible fósil que se utiliza en la operación de esas instalaciones. Y vuelvo a recalcar el fósil, porque la leña, si bien está en el balance nacional de energía, y en el caso residencial es el mayor energético que se consume, para casos de gas de efecto invernadero no se refleja. Bueno, después está lo de procesos industriales, donde también aquí hay un gran tema, porque que tiene que ver también con el ciclo. Aquí lo que se ve es la fabricación de los productos dentro del país. En el caso del cemento es un caso que siempre ha estado dando vuelta porque depende de restricciones ambientales o de operaciones del mismo mercado. Puede ser que el clinker para fabricar el cemento venga de otro país, que la fabricación de cemento termine en este. Entonces, las emisiones completas de ese proceso a veces no se ven tan bien reflejadas, y es razón por la cual es uno de los sectores que trata de tener una contabilidad independiente o un estándar independiente, lo cual es bueno. En todo caso, siempre es bueno medir y saber cuánto es lo que está haciendo, pero sí es importante entender que hoy día, dado el contexto actual donde los países en su totalidad van a tener metas de mitigación, se requiere que esas iniciativas de contabilidad, que pueden estar hechas con otro objetivo y con otro foco, empiecen a conversar con los inventarios. Ese no es un desafío solo del sector construcción, es un desafío que tienen todos los sectores, y es un desafío que tiene también el sector público, que elabora los inventarios para poder ver reflejados efectivamente los compromisos futuros. Bueno, y por último, solamente para mostrarles lo relevante que es el consumo de leña en el caso de Chile, y que no se refleja en la contabilidad del sector energía, pero sí en el inventario completo. ¿Y por qué lo menciono así? Porque pues, en general, las aproximaciones y uno de los problemas que hay de por qué no se aborda el sector construcción o cualquier sector que aborde más de un ministerio, por decirlo de alguna manera, o de alguna autoridad sectorial, es justamente esa. Aquí lo que se hace es tratar de sectorizar y decir, bueno, el sector energía emite tanto, ¿cuánto se compromete el sector energía a reducir? Si esas actividades del sector energía después se ven reflejadas en otras partes del inventario o en otros sectores, energía trata de no ponerle tanta energía, valga la redundancia, en lograr esas metas. Y un poco, ¿cómo se ven reflejadas estas cosas o estas ambigüedades? Nosotros tenemos como Chile un indicador de intensidad de emisiones comprometidas en las contribuciones que decía Gabriela y María Fernanda. Y aquí lo que vemos es que la curva azul es la curva de emisiones netas, que es la cual nosotros tenemos los compromisos. La curva de abajo roja es el balance considerando las capturas del sector forestal. Pero la meta de Chile está en función del sector de la línea azul. Esa línea azul al 2030, Chile tiene que llegar a un 30% de reducción, que es un 0,72, y después tiene dos metas condicionales, que es 35 reducción con 0,67, 45 con 0,57. La tendencia muestra que vamos en buen camino. Pero esa tendencia que vamos muestra buen camino en intensidad energética. ¿Es buena? Esa es la pregunta. O sea, estamos considerando, si bien Chile ha hecho esfuerzos, sobre todo en materia de generación con energías renovables en los últimos 5 años, lo cual se ve reflejado evidente en nuestra intensidad de emisiones. La pregunta es si vamos en la senda correcta. Y esa pregunta se ha estado contestando en el proceso de actualización de la NDC. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ha estado viendo? Chile tiene compromiso en mitigación y adaptación y en medios de implementación, que están en los 3 abajo.
Y todos los países, como mencionaba, tenemos que presentar una actualización de las contribuciones. Las contribuciones se fijaron en posterior al Acuerdo de París y se tienen que ir actualizando cada 5 años. Y estas se tienen que presentar en la COP anterior a ese proceso. Ahora, en general, pueden haber países, Chile tiene la intención de presentar su actualización de las contribuciones en la COP de Santiago, pero se tienen que formalizar en la COP que va a ocurrir en Yucatán el próximo año. Ese va a ser el año en que se van a formalizar las nuevas contribuciones. Ahora, se tienen que presentar, como bien dice ahí, 9 o 12 meses antes a la convención para que se sometan a discusiones, pero la formalización de las nuevas metas de los países va a ser el próximo año. Y bueno, aquí yo les mencionaba, Chile tiene separado las metas por intensidad de emisiones y para el caso del sector forestal como un número, pero ¿qué pasa con esto? O sea, ¿cuál es la construcción? Finalmente lo que nosotros tenemos que limitar es el aumento de temperatura. Eso es lo que estamos buscando. O sea, no estamos buscando limitar emisiones por limitar emisiones, que eso no había tanta claridad cuando se fijaron las contribuciones pasadas. Este gráfico lo que muestra, en la línea que está en la más arriba, es cómo ocurriría la intensidad de las emisiones y por lo tanto un aumento de temperatura, y va bajando y lo que nos muestra son una línea roja y media naranja, son las actuales metas que tienen los países. Y las líneas que están hacia abajo, la que dice el rango de 2 grados Celsius y el rango de 1,5 grados Celsius, muestra a qué es lo que debiéramos llegar. Por lo tanto, las contribuciones en general del mundo están al debe. Son muy pocos los países que están cumpliendo con este compromiso, o con este requerimiento, con esta necesidad de urgencia que, como bien decían, está. Este gráfico muestra en el caso de Chile cómo estamos, específicamente en Chile. Y lo que abajo muestra que nosotros deberíamos tener un compromiso de emisiones cercano a las 50 toneladas o a las 70 millones de toneladas en 2030 para poder estar alcanzando de alguna manera el grado de 1,5 o de 2. Nosotros con las metas actuales no las estamos cumpliendo. ¿Y por qué no las estamos cumpliendo? O no estamos en ese nivel, porque este gráfico lo que muestra es en las líneas rojas es el inventario y en la línea azul cómo es la proyección de emisiones, así como vamos. Y si bien ustedes veían en los gráficos anteriores que nuestra intensidad de emisiones ha ido bajando, que es lo que mostraba el gráfico anterior, en realidad Chile no ha estado bajando su total de emisiones. Nosotros, aunque redujéramos la intensidad, como dice el último cuadro, que dice la disminución de un 45% del indicador de intensidad de emisiones, igual significa aumentar las emisiones respecto al 2007. Hay un requerimiento de la ciencia que es disminuir las emisiones en un 45% respecto al 2030 con respecto al año 2010 y ser neutrales al 2050. Así que, por lo tanto, ¿qué muestra esto? Que nos falta mucho, y como nos falta mucho, no podemos quedarnos hoy día con la visión actual que tenemos de las actividades de mitigación. ¿Qué es lo que está trabajándose o qué va a proponer Chile? La columna de la izquierda muestra la actual y la de la derecha muestra cuál es la propuesta. El año de referencia se está viendo que se va a mantener, el tiempo de implementación va a seguir siendo el 2030, pero se está viendo un cambio. Ya no vamos a estar teniendo una meta de intensidad de emisiones. Vamos a estar teniendo una meta de emisión absoluta, que es llegar a un techo en un año, o un presupuesto de carbono, que son toneladas de emisión acumuladas, que es lo que está más alineado con la ciencia. La ciencia lo que pide, o lo que indica, es que nosotros, además de dejar de emitir, tenemos que tener una trayectoria de esa disminución de emisiones. No basta con decir, disminuimos el 2050 y estamos hasta el 2045 emitiendo al mismo nivel actual, porque las emisiones se acumulan en la atmósfera, hay una circulación durante años de esos gases, por lo tanto, no basta solamente con decir soy neutral. Importa mucho el decir cómo alcanzo esa neutralidad.
o cómo reduzco eso. Otra parte importante que también está saliendo es que la meta ya no va a ser parcial y otra meta condicional, sino que ante todo evento se debiera cumplir. Va a seguir diferenciando el sector forestal del sector del resto de los sectores, o sea, todo el sector captura no va a estar considerado como en esa cuantificación. Sí va a tener una meta, que lo más probable sea aumentar el número de hectáreas que se comprometió en la meta anterior, tener planes o de alguna manera medidas más fuertes respecto al control de incendios, pero no va a tener una meta en emisiones como tal, a diferencia del resto. Y todo esto tiene que ir con un escenario de neutralidad al 2050. Y cómo Chile está trabajando para lograr esto con un anteproyecto de ley marco de cambio climático. ¿Por qué esa ley marco de cambio climático? Porque Chile no cuenta con un marco jurídico que permita asignar responsabilidades de reducción de emisiones o exigir implementación o reportes de las medidas, tanto de mitigación como de adaptación. La ley marco lo que permite en este caso es tener una gobernanza con facultades y obligaciones dentro de los organismos del Estado. Esta ley marco también me importa aclarar que tiene un enfoque muy de ordenar en la operación y el funcionamiento de los estados y las responsabilidades dentro del Estado, dado cómo opera nuestro marco jurídico. Nuestro marco jurídico, en el caso de Chile, es muy sectorial. Cada ministerio tiene sus atribuciones, tiene sus mandatos. Nosotros, si bien tenemos un Ministerio de Desarrollo, ese Ministerio de Desarrollo no tiene una perspectiva, una visión de desarrollo del país, de alguna manera. Entonces, de alguna manera se pierde las atribuciones, los compromisos que habían en esta materia al no estar acogidos en cada uno de los ministerios, que son los que tienen las responsabilidades. Voy a ir un poquito más rápido para que alcancemos. Generalmente los principales elementos son metas, la institucionalidad, instrumentos de mediano y corto y largo plazo, e incorporar el cambio climático a otras políticas, financiamiento e instrumentos económicos. Y les voy a mostrar un par de estas láminas, sé que van a quedar. Esta lámina muestra todos los instrumentos de gestión de cambio climático, y aquí es donde hay oportunidades. Esto es lo que se quiere construir, esto no está construido, o sea, y esa es un poco la visión que yo tengo aquí. Si bien el inventario puede tener algunas cosas y algunas restricciones, por esa vía no es la única que tenemos que trabajar. Va a haber una estrategia climática a largo plazo que se tiene que construir, se va a construir el próximo año. Esa es la que nos va a permitir tener la hoja de ruta de cómo llegar a la carbono neutralidad 2050 y de todas las actividades que tenemos que hacer. La NDC, que es lo que se está haciendo ahora, de alguna manera, es solamente un paso, no es el fin. La NDC es lo que hoy día tenemos como principal instrumento para tener metas, pero todos los países también tienen que presentar su estrategia climática a largo plazo, y ahí se está viendo cuáles de esos países están alineándose a tener una neutralidad al año que lo decidan. El año 50, de alguna manera, algunos lo ven como el más lejano, otros ya piensan que tendría que ser a partir de 2035, pero eso va a depender de cada país. Pero aquí lo importante es que la diferencia está que van a haber planes sectoriales. Hoy día no existen planes sectoriales de mitigación salvo en energía, y el de energía responde mayoritariamente al cumplimiento de una política energética más que un plan sectorial de mitigación como tal. Tiene un montón de avances y es lo que nos permitió de alguna manera reducir mucho las emisiones, pero sí dejaba a sectores que tienen responsabilidad sin asignación directa. ¿Y esos cuáles son? Por ejemplo, telecomunicación y transporte, que en el caso de Chile pero ahí también sale el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, ahí ya va a haber una oportunidad, porque el Ministerio de Vivienda va a tener la responsabilidad de tener un plan de mitigación adaptado y con el enfoque que sea más adecuado para cumplir las metas. Lo mismo ocurre con los planes de adaptación. En los planes de adaptación, la adaptación en sí ya no es de un sector,
se entiende como algo que afecta a territorios o ciudades, pero no a solo un sector. Y aquí también hay varios planes que también van a tocar la infraestructura y construcción, como por ejemplo, ya sea el de recursos hídricos, infraestructura, también hay uno específicamente de ciudades y también está borde costero. Y por último van a estar los planes regionales, que esa es otra visión también, que hoy día no existe. Hoy día no existen planes en Chile regionales. Existen algunas iniciativas de algunos municipios o de algunas regiones, de algunos sectores, pero no existe un mandato que diga ni cuál es el contenido que tiene que tener, ni cuándo se revisan, ni cuál es el nivel jerárquico que tienen dentro de los mismos instrumentos normativos que existen para la planificación territorial. Entonces aquí también hay otra invitación que se está diciendo que se debieran abordar acá. Y como les decía, un anteproyecto marco, por lo tanto, no tiene un nivel de especificidad respecto a cómo van a conversar estos instrumentos. Son discusiones que se van a tener, pero lo importante es que va a haber un espacio en el cual se van a poder tener y no va a quedar solamente en iniciativas que después no tienen continuidad. Estos son los medios de implementación que se van a hacer, donde se mencionan varios de los que se mencionaron Gabriela y María Fernanda anteriormente. Y por último, las acciones para lograr el objetivo, yo pongo esta lámina que hay varias que se mencionaron anteriormente, porque en general hay una visión, ha sido siempre, de mirar hacia lo nuevo. O sea, ¿qué es lo nuevo que hacemos más eficiente? ¿Cómo vemos los nuevos vehículos, el nuevo parque? Todo nuevo. Si nosotros solamente nos concentramos en lo nuevo, vamos a seguir emitiendo lo que emitimos hoy día, y eso no es lo que se necesita. Nosotros lo que necesitamos es seguir reduciendo emisiones, y por lo tanto el desafío no está solamente en hacer las cosas nuevas mejores, los nuevos edificios mejores, cero emisiones, sino que son las instalaciones actuales también, a ver la forma en que se puede llegar a reducir el impacto que tiene actualmente. Entonces, por último, para cerrar, los desafíos futuros ya no son futuros, son actuales. Nosotros tenemos hoy día que empezar a hacer los cambios, porque si no, va a pasar lo que ha pasado hasta ahora, que hay harta información, hay harta investigación, hay harta iniciativa, pero no se implementa. Por lo tanto, debemos todos trabajar dentro de cada uno de nuestros sectores para poder lograr esta implementación. Importante va a ser la contabilidad de emisiones, tanto para tomar las decisiones, para medir los avances. Vamos a poder discutir millones de veces si un proyecto se habría hecho o no se habría hecho con esto o no con esto otro. Lo que importa es si reduce o no reduce. No importa si el proyecto sacó iniciativas o fondos de multifondos. Si el proyecto reduce, es un proyecto que va a estar aportando, porque si por mucho que cumplamos estándares, si esos estándares no reflejan una reducción real de emisiones, va a ser algo que va a ser una contabilidad, pero no va a ser real. Y lo que tenemos hoy día es un problema real. Tenemos que incorporar el cambio climático en la planificación urbana y en el ordenamiento territorial tempranamente, sobre todo pensando en los riesgos climáticos. Riesgos climáticos, si bien se mencionaron, es un tema súper importante por sí solo. La cantidad de información que se genera para tomar decisiones es importante, y no porque los compromisos sean de mitigación o carbono neutralidad, tenemos que dejar de ver los riesgos climáticos que existen. De hecho, eso es lo que ha estado moviendo la velocidad de todo. Es ver que los riesgos ya no son riesgos, sino que son hechos en gran parte del territorio. Todos los sectores pueden y deben aportar, y que tenemos que lograr la neutralidad del 2050. Pero no ha sido tan rápido, pero traté de adaptarme al tiempo. Agradecemos, Ignacio, tu presentación. Gracias por la buena disposición, por supuesto, de participar en este webinar. Damos unos minutitos a los asistentes si quieren realizar alguna pregunta. En la diapositiva todavía está publicado el mail de Ignacio si quieren hacerle alguna consulta particular de su presentación. Nosotros también podemos responder consultas de acuerdo a
nuestra presentación. No está nuestro mail por ahí. Pero de todas formas, en nuestras redes están todas nuestras vías de contacto y no sé si hay alguna consulta y hay alguien escribiendo. Les recuerdo que este webinar va a ser subido a nuestro canal de YouTube, así que cualquier duda que les haya quedado lo pueden volver a mirar y pueden ver todos los links y todas las páginas y fuentes de la información. Todo claro, muchas gracias, nos dice uno. Bueno, al parecer no hay ninguna consulta. Le queremos agradecer a Ignacio por su participación. Es un súper buen aporte a finalmente lo que queremos lograr como sector construcción. Y les agradecemos nuevamente aquí hay una pregunta. Dice, ¿cómo se está trabajando para incorporar los productos que se generan desde la valorización de residuos en los proyectos nuevos? A ver, ¿te podrías explayar un poquito más en la pregunta, Patricia? La verdad que no. O sea, actualmente, como mencionaba yo en la presentación, el tema de residuos, tanto a nivel de construcción como a todo nivel de residuos, es un tema bastante complejo. A nivel de residuos de la construcción, está el programa Construye 2025, que lo mencionó Paula, que está estableciendo una hoja de ruta con respecto a este tema. Lamentablemente aún no existen datos, que es uno de los puntos críticos que se mencionaron en el taller que nosotros realizamos y que mostramos los resultados. Son todas medidas en las que se está trabajando aún, no existen datos duros con respecto a a lo que tú mencionas. No sé si existe alguna otra pregunta. Hay una pregunta de la Vanessa, que fue alumna mía. En la parte, sí, siempre eso se ha hecho siempre hincapié, especialmente en las certificaciones que te exigen un cierto título. Tanto nos referimos a carreras tanto técnicas como profesionales relacionadas al rubro de la construcción. Por lo tanto, las carreras técnicas también van a tener cabida en el portal de profesionales. Ya, al parecer no hay ninguna otra pregunta. Les agradecemos nuevamente, le agradecemos a Ignacio y les recordamos revisar nuestra página para que vean todas nuestras actividades de aquí a fin de año. Muchas gracias a todos ustedes.